¿Ese no es tu coche? Me preguntó Sergio, mi compañero de trabajo, señalando con la cabeza hacia una callejuela cerca de la estación de tren de Zaragoza. Era martes, 17:32. Salíamos del curro, muertos de calor y con la cabeza en la cerveza que nos íbamos a tomar. Giré la vista por inercia y, efectivamente, ahí estaba. Mi coche. Mi mismo Seat León negro con la abolladura en el paso de rueda delantero. Aparcado justo enfrente de una cafetería bastante escondida, de esas que no ves a menos que vayas a propósito. No jodas, solté, extrañado. Si Laura me dijo que tenía reunión en la gestoría hasta las 7. Sergio frunció el ceño. Nos acercamos sin pensar. No por desconfianza, sino por puro instinto. El coche estaba vacío, pero la cafetería no. Me paré en seco al verla, Laura. Mi mujer. Sentada frente a un hombre de traje, de 1,50, con entradas pronunciadas y un reloj que costaba más que mi sueldo en 3 meses. No estaban hablando de trabajo. Ni de lejos. Él le acariciaba la mano con una naturalidad que solo tienen los que ya llevan tiempo haciéndolo. Ella se reía con esa risa que antes era mía. Esa que no había oído en casa desde demasiado tiempo. No me vio. Ni él. Tampoco me acerqué. Me quedé ahí, parado, con la mandíbula apretada y los latidos retumbándome en las orejas. Sergio no dijo nada, solo me dio una palmada en el hombro y se alejó en silencio, como hacen los buenos amigos cuando algo duele más de lo que uno está dispuesto a admitir en público. No fue un error. No fue un malentendido. Ese gesto, esa complicidad, era otra vida paralela. Una que Laura llevaba sin mí. Y así empezó todo. Volví a casa como si no hubiera visto nada. No porque quisiera fingir, sino porque necesitaba pensar. No tenía pruebas, no tenía contexto, solo tenía la imagen de Laura riéndose con un tipo que no era yo. Una imagen que no se me iba de la cabeza. Pensé en hacer algo en caliente, en volver a la cafetería y estamparle el coche, o reventar la puerta de cristal y preguntarle en voz alta si le gustaba más la polla de ese tío que la mía, pero no lo hice. Me fui a casa, me duché, cené con los niños, les ayudé con los deberes y fingí que todo era normal. Era como estar en una obra de teatro y que me hubieran cambiado el guión sin avisarme. A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí de casa sin desayunar. No fui al trabajo. Me tomé el día. No avisé a nadie. Me senté en el coche con un café que no tenía sabor y esperé. Sabía que Laura salía de casa a las 8:15. Lo había hecho desde hace años. A las 8:17, ahí estaba, con su chaqueta azul y su bolso negro, caminando con esa rutina que ya no me decía nada. La seguí. Me sentí como un idiota haciéndolo, como esos tipos que ven películas de espías y luego se creen Sherlock Holmes con el coche en segunda. Pero funcionó. La vi aparcar frente a la misma cafetería. El mismo sitio. No tenía reunión. No había gestoría. No me bajé del coche. Me quedé quieto, con los puños cerrados sobre el volante. A los 5 minutos, apareció él. Esta vez no se sentaron dentro. Se saludaron en la acera con un beso rápido y luego caminaron juntos calle abajo. Ella se reía. Él también. Andaban cerca. Demasiado cerca. Se metieron en un hotel pequeño, de esos que nadie menciona y donde nadie pregunta. Esperé 5 minutos. 10. 15. A los 20 me bajé del coche y caminé hasta la entrada. Entré. El recepcionista no levantó ni la vista. Miré el panel con las llaves. La 203 estaba fuera. Era eso. La habitación 203. Subí las escaleras sin pensar.
Cuando estuve delante de la puerta, sentí el pulso en las sienes. No iba a tocar. No iba a gritar. Solo quería escucharlos. Solo quería confirmar lo que ya sabía. Pegué la oreja a la puerta. Silencio. Nada. Entonces, una risa. No fuerte, pero clara. Era Laura. Y después la voz de él, algo que no entendí. Luego otra risa. No me moví. No lloré. No grité. Me di la vuelta y bajé por las escaleras. Salí del hotel. Subí al coche. Estuve ahí 40 minutos. No pensaba. No sentía nada. Solo una especie de vacío, como si me hubieran vaciado por dentro con una pala. Después conduje sin rumbo. Me perdí por la ciudad. Comí algo en una estación de servicio y luego volví a casa como si hubiese tenido un día normal. Esa noche, cuando Laura volvió, me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. Me preguntó si quería ver algo en la tele. Dije que no. Me duché, me metí en la cama y esperé a que ella se acostara. Me quedé despierto toda la noche. Pensando. No en ella. No en él. En mí. En los años que había invertido en esta relación. En los silencios que ella justificaba con el cansancio. En los abrazos que ya no eran abrazos. En las excusas que yo había aceptado sin hacer preguntas. Al día siguiente, volví al trabajo. No hablé con nadie. No conté nada. Solo me limité a hacer lo que siempre hacía. Pero algo había cambiado. Yo ya no estaba dentro de mi vida. Era como estar detrás del cristal, viendo cómo otro tipo vivía lo que antes era mío. Por la tarde, cuando llegué a casa, Laura estaba cocinando. Los niños hacían los deberes en la mesa. Todo era normal. Todo estaba igual. Como si nada. ¿Qué tal el día?, preguntó ella mientras cortaba cebolla. Bien, respondí sin mirarla. No preguntó nada más. No dijo nada más. Y ahí lo supe. Ella pensaba que no lo sabía. Pensaba que podía seguir. Pensaba que yo iba a tragármelo todo. Y durante unos días, lo hice. No porque quisiera perdonarla, sino porque quería entender. Observarla. Escucharla. Ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuánto cinismo podía aguantar su cara sin romperse. Una noche, mientras cenábamos los cuatro, ella me miró a los ojos y me dijo: ¿Te pasa algo? Estás muy callado últimamente. Nada, solo estoy cansado. ¿Del trabajo? No, de todo. Ella parpadeó un momento. Luego sonrió. Y volvió a mirar su plato. En ese momento lo decidí. No iba a dejarlo pasar. No iba a quedarme callado. Pero tampoco iba a hacer un drama barato. Si ella quería jugar a llevar una doble vida, yo iba a demostrarle que el juego tenía consecuencias. Ella aún no lo sabía, pero ya había empezado a perderlo todo. No hubo más observación. No más dudas. Ya no tenía sentido seguir fingiendo. La decisión estaba tomada y lo único que faltaba era que ella supiera que yo lo sabía. Esa misma noche esperé a que los niños se durmieran. Les conté un cuento, les di las buenas noches como siempre, y bajé al salón. Laura estaba viendo una serie que no me interesaba. Tenía las piernas cruzadas sobre el sofá, con una manta encima y una copa de vino en la mano. Todo en orden. Todo en calma. Me senté frente a ella, sin decir nada. Durante unos minutos no se percató de mi silencio, hasta que notó que la miraba fijamente. ¿Qué pasa?, preguntó con media sonrisa. Tienes una cara. ¿Dónde estuviste el martes por la tarde? No cambió la expresión de inmediato. Tardó un segundo.
Luego entrecerró los ojos, como si mi pregunta fuera una ofensa. ¿Qué? No repito las preguntas, Laura. Ella dejó la copa sobre la mesa. Todavía no sabía si ponerse a la defensiva o inventar algo. La vi calcular. Tenía una reunión con unos clientes, dijo al fin, muy segura de sí misma. ¿En un hotel? Ahí sí que se le cayó la máscara un segundo. Volvió a ponerla rápido, pero la grieta estaba hecha. Cruzó los brazos, se inclinó hacia atrás y me miró como si yo fuera un desconocido que había cruzado una línea. ¿Estás espiándome? No. Solo pasaba por ahí. Vi tu coche. Y luego te vi a ti. Y al otro. Y al hotel. Se hizo un silencio largo. No por falta de cosas que decir, sino porque no encontraba una excusa lo suficientemente buena. Sabía que ya no podía negarlo. Y entonces hizo lo que hacen los que se sienten atrapados, atacó. ¿Qué hacías tú por ahí? ¿Me seguiste? No cambies de tema, Laura. No te lo estoy preguntando porque quieras saber, te lo estoy preguntando para que me lo digas tú. ¿Y qué esperas que te diga? La verdad. ¿Desde cuándo? Ella suspiró. Se levantó del sofá. Caminó hasta la cocina. Volvió con el vaso en la mano. Se quedó de pie. No me miraba. No sé. Unos meses. ¿Y el tipo? Alguien que conocí por trabajo. ¿Tiene nombre o prefieres seguir llamándolo a alguien? Se llama Ricardo. Tiene una empresa de seguros. ¿Te enamoraste de él? No. Solo necesitaba algo diferente. ¿Diferente a qué? ¿A esta casa? ¿A tus hijos? ¿A mí? Diferente a esta rutina. A todo lo que se había vuelto automático. A ti que siempre estás cansado o distante. A mí que ya no sabía si todavía estaba viva. Ahí me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque era tan predecible que daba pena. Vaya, la excusa número 1. Yo también tenía mis razones. Laura, si estabas harta, podías haber hablado. Podías haber pedido una separación. No tenías que convertirte en una mentirosa barata. No me hables así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad? Yo no quería hacerte daño. Pues lo hiciste. Con planificación, con mentiras, con repeticiones. No fue un error, fue una elección. Lo repetiste varias veces, en distintos lugares, en distintos días. No me vengas con el discurso de no quería. Ella se quedó callada. No había defensa. Solo justificaciones mal disfrazadas. Se sentó otra vez, esta vez con la mirada baja. Ya no había arrogancia. Ya no había control. Todo estaba sobre la mesa. ¿Vas a dejarlo? Pregunté al cabo de un rato. No lo sé. ¿Vas a irte? Tampoco lo sé. ¿Te gustaría que yo lo hiciera? No he pensado en eso. Pues empieza a pensarlo, porque lo que has hecho no tiene marcha atrás. Ella alzó la mirada. Ya no tenía lágrimas. Tenía rabia. Como si mi reacción le molestara más que su culpa. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Gritarme? ¿Echarme? No. No todavía. Pero esto no va a quedar así. Voy a tomármelo con calma. Voy a decidir qué hacer. Y cuando lo haga, tú solo vas a tener que aceptar las consecuencias. ¿Y los niños? Eso es lo único que me importa. Por eso no estoy reventando esta casa a gritos. Pero no confundas mi calma con debilidad. Laura se levantó y subió las escaleras sin decir nada más. Esa noche dormí en el sofá. No por orgullo. Simplemente no soportaba la idea de compartir espacio con ella. Ni el colchón.
ni el aire. Me pasé la madrugada pensando en qué clase de castigo merecía a alguien que destrozaba lo que habíamos construido. No hablo de venganza, hablo de justicia. No buscaba que sufriera por despecho, sino que entendiera que había cruzado una línea que no se cruza. Esa fue la primera noche que empecé a planear. No lo que iba a hacerle a ella, sino lo que iba a hacer conmigo mismo. No soy de los que improvisan. Cuando algo me toca tan profundo, necesito estructura, lógica, precisión. Así que no me lancé a vengarme como hacen los personajes de las películas, con arranques irracionales y discursos dramáticos. Me tomé mi tiempo, pero cada segundo fue una decisión consciente. No porque quisiera herirla sin más, sino porque quería que sintiera exactamente lo que significaba romperle la vida a alguien sin que le tiemble el pulso. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Hice el desayuno para los niños como si nada hubiera pasado. Laura bajó unos minutos después, se sentó frente a ellos y empezó a preguntar por el colegio, los deberes, el uniforme de educación física. Yo solo observaba. Me fascinaba su capacidad para fingir. Era como si la noche anterior no hubiese existido. Ni una mirada de disculpa, ni una palabra. Nada. Eso me confirmó lo que ya intuía, no se arrepentía. Solo lamentaba haber sido descubierta. Después de dejar a los niños en el colegio, volví a casa y empecé a hacer llamadas. Primero a Iván, un compañero de curro que también tenía una empresa pequeña de reformas. Le debía un favor desde hacía años y por fin se lo iba a cobrar. Le pedí que viniera esa tarde, que no preguntara nada, solo que confiara en mí. Luego contacté a un abogado amigo de mi primo, especializado en separaciones con bienes compartidos y custodia. Le mandé un mensaje directo, sin rodeos. Quiero preparar todo, pero sin avisar aún. Que el golpe sea completo. Cuando llegó Iván, le expliqué lo básico. Quiero desmontar la oficina del garaje sin que ella lo sepa. Voy a montar algo en el piso de mis padres, algo temporal. No quiero que sospeche. Él solo asintió. Me dijo que podía venir en 3 tandas y hacerlo en horarios donde ella no estuviera. En 3 días estaría todo fuera. Mi espacio, mis herramientas, mis documentos, todo. Ni rastro. Al tercer día, Laura empezó a notarlo. La noche del miércoles entró en el garaje a buscar una caja y regresó al salón con cara de haber visto un fantasma. ¿Has estado quitando cosas del garaje? Sí, dije sin levantar la vista del portátil. ¿Y por qué? Porque no quiero dejar nada aquí cuando me vaya. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo para mí. Ella se quedó ahí parada, esperando que yo desarrollara la frase, pero no lo hice. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. No volvió a preguntar. El viernes, con la ayuda de Iván y un par de mochilas bien cargadas, me llevé también parte de mi ropa y documentos personales. Todo lo hice con cuidado. No por ella. Por mí. Quería estar preparado para el momento exacto. Quería controlar el escenario completo. El domingo, antes de cenar, le dije que quería hablar con ella a solas. Los niños estaban viendo una película y se podía oír desde la cocina. Ella se sentó frente a mí, todavía con esa actitud a medio camino entre la arrogancia y la culpa mal disfrazada. Esta semana empiezo a vivir en otro sitio, le solté sin preámbulo. Ya tengo dónde estar. Voy a buscar abogado para iniciar el proceso de separación. No dijo nada. Solo bajó la mirada un segundo. Luego intentó parecer tranquila, como si eso no le afectara en absoluto. ¿Y los niños? Se van a quedar aquí, al menos de momento. No quiero alterar su rutina. Pero ya lo iremos viendo con el abogado. ¿Así de fácil? ¿Fácil? ¿Te parece fácil? No, quiero decir, ¿ni siquiera intentas arreglarlo?
¿Tú quieres arreglarlo? Tardó en responder. Unos segundos que me bastaron para entender que no tenía ni idea de lo que quería. O sí, pero le daba vergüenza admitirlo. No lo sé, dijo al fin. Eso pensaba. Me levanté y recogí los platos sucios sin decir más. No hubo más discusión. Ningún grito. Ninguna lágrima. Eso dolía más que si hubiéramos tenido una pelea monumental. Porque lo nuestro no se había roto con ruido. Se había podrido en silencio. El lunes, dejé una carta en su coche. No era una amenaza ni un insulto. Solo un sobre cerrado con 2 hojas, la primera, un calendario detallado con las visitas que planeaba hacer a los niños, horarios de recogida y devolución, actividades escolares. La segunda, una lista de los objetos que había retirado de la casa, firmada, con fecha y hora. Nada de esto fue por cortesía. Fue para que supiera que esto no era improvisado. Que cada paso estaba pensado. Que ya no había vuelta atrás. Esa misma semana hablé con su madre. No por rencor. Su madre siempre había sido buena conmigo. Le conté lo básico. Lo hice con respeto, pero sin filtros. Ella no dijo mucho, pero el silencio en la llamada me lo dijo todo. Después llamé al colegio. Pedí una reunión con la tutora de los niños para explicar la situación. Quería que ellos no sintieran el impacto de forma brusca. Quería que al menos en su mundo, todo siguiera con la mayor estabilidad posible. Al final de esa semana, me sentía agotado, pero no destruido. Ya no tenía rabia, solo una sensación extraña de control. Como si por fin estuviera haciendo algo por mí. No me importaba si ella sufría, si se arrepentía o si seguía viéndose con ese tal Ricardo. Había dejado de ser mi problema. Lo único que me importaba era salir de esa casa con la cabeza en alto y sin deberle explicaciones a nadie. Pasaron los días sin grandes cambios, aunque el ambiente era otro. Los niños lo notaban, aunque no dijeran nada directamente. Se movían por la casa con más cuidado, como si evitaran tocar algo que pudiera romperse. Laura y yo apenas cruzábamos palabras más allá de lo necesario. Yo ya había empezado a dormir fuera algunos días. Ella no preguntaba a dónde iba ni con quién. Tal vez pensaba que me estaba vengando. Tal vez le daba igual. Pero en ese punto ya no buscaba reacción. Solo esperaba el momento adecuado para tener la última conversación que necesitábamos, la que cerraría todo antes de entrar al proceso legal. Una noche de sábado, después de cenar, los niños estaban en casa de unos amigos. Era el primer fin de semana que pasaban fuera desde que todo estalló. Laura y yo nos quedamos solos. El silencio era tan incómodo como inútil. Me senté en la mesa del comedor con un café y esperé a que ella bajara del dormitorio. Cuando lo hizo, llevaba ropa de estar por casa, sin maquillaje, el pelo recogido. Me miró sin sorpresa. Sabía que había llegado el momento. ¿Quieres que hablemos ya?, preguntó ella, sin molestarse en disimular el cansancio. Sí. Se sentó enfrente de mí. No había vino, no había música, no había nada para aliviar el peso de lo que venía. Solo nosotros dos y todo lo que habíamos dejado de decir durante años. He estado pensando en todo esto, empezó ella. Y no sé si tiene arreglo. No lo tiene. No lo dije con rabia. Lo dije porque era la verdad. Porque cuando pasas un cierto límite, no hay marcha atrás, no hay perdón que valga. Ella asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Me equivoqué, lo sé. Pero tú también te fuiste alejando. Dejamos de hablarnos. Dejamos de tocarnos. Yo sentía que no estaba con nadie. Solo sobrevivía al día a día. Y no estoy justificando nada, pero no fue de la noche a la mañana. ¿Y lo resolviste follándote a otro? No digas eso.
¿Por qué no? ¿Es mentira? No, pero no lo digas así. Lo digo como fue. Tú tuviste opciones, Laura. Podías habérmelo dicho. Podías haber pedido tiempo. Una pausa. Un cambio. Pero elegiste traicionar. No una vez. Varias veces. Y lo hiciste con premeditación. Yo no era perfecto, pero no merecía eso. Se quedó callada. Miraba la mesa, no a mí. Luego suspiró, largo, como si llevara tiempo aguantándolo. Tienes razón. No hay nada que diga que te quite eso. Lo hice porque estaba rota por dentro, y me importó más llenarme de algo inmediato que enfrentar lo que teníamos. Y ahora que lo veo desde fuera, me doy cuenta de lo cobarde que fui. Quise culparte a ti por cosas que ni siquiera te había dicho en voz alta. ¿Te enamoraste de él? No. ¿Sigues viéndolo? No desde que me enfrentaste. No puedo seguir algo así sabiendo que lo construí sobre la mentira. ¿Y qué quieres ahora? No lo sé. Me gustaría poder arreglar las cosas, pero sé que no depende solo de mí. No estoy esperando que me perdones. Solo quiero que me hables claro. Que me digas si esto va a ser una guerra o si vamos a hacerlo bien por los niños. No va a ser una guerra. Pero tampoco vamos a seguir siendo cómplices de una mentira. Ya lo decidí. Vamos a separarnos. Lo haremos bien, hablaremos con ellos cuando toque, les explicaremos todo de la forma menos dañina posible. Tú y yo ya no tenemos nada. No somos pareja. No somos un equipo. Pero podemos ser padres. Y si respetas eso, te respetaré yo también. Asintió. Con los ojos brillantes, pero sin llorar. Tal vez por orgullo. Tal vez porque ya había llorado sola cuando no la veía. Yo tampoco tenía lágrimas. No porque no me doliera, sino porque ya había pasado esa fase. Ya no sentía furia. Solo un peso enorme, como el que queda cuando arrastras algo demasiado tiempo. ¿Te vas a ir pronto? Preguntó. Esta semana ya no vuelvo a dormir aquí. Y la próxima empezaré a llevarme lo que queda. Luego toca firmar. ¿Quieres que me vaya yo? No. Esta es la casa de los niños. No quiero que pierdan todo de golpe. Ya lo están perdiendo a nosotros. El lugar debería seguir siendo el mismo por un tiempo. Ella asintió otra vez. Esta vez más lenta. Como si digerir cada palabra le costara más que decirlas. Gracias por no haberme destruido delante de ellos. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Y por ellos. Se levantó y se fue al dormitorio sin decir nada más. Yo me quedé en la cocina un rato más, mirando nada. No sentí alivio, ni tristeza, ni liberación. Sentí que algo había terminado de verdad. No porque lo dijéramos, sino porque al fin lo habíamos entendido los dos. La herida ya estaba hecha. La cicatriz tardaría, pero al menos habíamos cerrado el corte. No pensé que sentiría tanta calma el día que salí definitivamente de la casa, pero así fue. Metí la última caja en el coche, revisé una vez más que no dejaba nada importante y cerré la puerta sin mirar atrás. No fue un gesto simbólico, no estaba buscando dramatismo, simplemente no tenía nada más que decirle a esas paredes. Me fui al piso de mis padres, que ahora estaba vacío desde que ellos se mudaron a la costa. Había arreglado el lugar durante las semanas anteriores, compré un colchón nuevo, una mesa sencilla, algunas sillas, lo básico para estar cómodo sin sentirme un huésped en mi propia vida. No quería lujos, solo orden. Durante los primeros días no hice mucho. Fui al trabajo, recogí a los niños cuando tocaba, cociné cosas sencillas, lavé mi ropa, leí un poco. Nada extraordinario.
Necesitaba comprobar que podía vivir solo otra vez, que no dependía de Laura para organizar mis días. Lo conseguí rápido. Me adapté. No hubo noches de llanto, ni borracheras solitarias, ni mensajes a las 3 de la madrugada. Simplemente, me instalé. Lo único difícil era cuando los niños se iban. Ahí sí sentía algo extraño, como una pausa innecesaria en una película que aún no ha acabado. Pero sabía que era parte del proceso. Con ellos fui claro desde el principio. Un sábado por la mañana nos sentamos en el parque, lejos de la casa, sin distracciones, sin móviles. Les expliqué que mamá y yo íbamos a vivir en casas distintas, que no era su culpa, que seguíamos siendo sus padres y que todo iba a estar bien aunque las cosas cambiaran un poco. Hugo me miró sin entender del todo. Alba, que ya está en la edad en la que entiende más de lo que dice, asintió sin hacer preguntas. No lloraron. No protestaron. Solo preguntaron si los seguiría recogiendo los jueves, si los llevaría a fútbol, si podríamos ver películas en mi piso. Dije que sí a todo. Cumplí cada palabra. Volver a hablar con Laura ya no era un problema. Coordinábamos los horarios, compartíamos información de los niños, alguna vez intercambiamos una frase sobre las tareas o la ropa. Nada más. Nada emocional. Ninguna provocación. Ella no me pidió una segunda oportunidad. Yo no le ofrecí ninguna. El respeto mínimo era suficiente. Y dentro de ese mínimo, encontré algo parecido a la paz. Un día, mientras esperaba a Alba a la salida del instituto, me crucé con el tipo. Ricardo. No me miró. Fingió que no me reconocía, aunque sabía perfectamente quién era yo. Caminaba rápido, con esa actitud que tienen los que saben que han jodido algo y no quieren enfrentarse a las consecuencias. No hice nada. Ni una palabra. Ni una mirada. No tenía sentido. Él ya no era parte de mi historia. Solo una nota al pie. Un tipo que ocupó un espacio que yo dejé vacío y que ahora no significaba nada. Cuando llegamos al coche, Alba me preguntó si ese era el amigo de mamá. Le dije que no. Me creyó. O al menos fingió que sí. Pasaron las semanas y todo empezó a parecer normal. Mis compañeros de trabajo dejaron de preguntarme cómo me sentía. Mis amigos dejaron de invitarme a planes solo por compasión. Volví a ser uno más. A veces me encontraba con conocidos que no sabían nada y me preguntaban por Laura. No les daba explicaciones. Solo decía que ya no estábamos juntos y que los niños estaban bien. Nadie necesita detalles. Nadie quiere escuchar una historia que duele si no es por puro morbo. Yo no iba a alimentar eso. Una noche, Laura me llamó. Era tarde. Pensé que algo pasaba con los niños. Pero solo quería hablar. Me dijo que había empezado terapia. Que había dejado de ver a Ricardo definitivamente. Que no estaba con nadie. No me lo dijo para recuperarme, lo supe por su tono. Me lo dijo porque quería cerrar su parte también. Me pidió disculpas otra vez. No por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Por todo lo que me obligó a tragar en silencio. Por no haber tenido la valentía de enfrentar la verdad cuando aún tenía sentido hacerlo. Le dije que la perdonaba. No porque quisiera volver. Sino porque no podía arrastrar eso más tiempo. El odio pesa demasiado, y yo ya no tenía espacio para eso. Colgamos sin promesas, sin planes, sin futuro juntos. Y así debía ser. Hoy han pasado 4 semanas desde que me mudé. Me siento distinto. No mejor. No peor. Solo distinto. Sé que esta historia no tiene un final feliz. No hay reconciliación, no hay redención, no hay una segunda oportunidad que transforme todo. Lo que hay es una vida nueva.
Con menos ruido. Con menos mentiras. Con más control. Ahora sé que el amor no basta si no hay respeto. Que la rutina no justifica la traición. Y que a veces lo más valiente no es perdonar, sino irse. A mi manera, lo hice. No gané nada material, pero recuperé algo más valioso, mi dignidad. Y con eso, es suficiente.